Para España es muy importante llevarse bien con sus socios y con sus aliados. Ustedes saben que no siempre ha sido así en relación con los Estados Unidos. En Estados Unidos atravesamos una situación complicada hace unos años, una situación que se ha revertido. Nosotros, por tanto, queremos continuar con la situación actual, que es la situación de unas relaciones magníficas con la administración americana. Y por ello, desde el primer momento, hemos hecho un llamamiento cuando hubo una situación complicada entre México y Estados Unidos. Hicimos un llamamiento a que se recompusieran las relaciones entre unos y otros, sin dejar de mostrar nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra solidaridad, nuestra vieja relación con el pueblo mexicano. Por tanto, yo creo que tenemos que mantener, defender nuestros valores. Creo que la mejor manera de comportarse con un aliado y con un socio es decir las cosas con claridad y franqueza, y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer bilateralmente y lo vamos a hacer también dentro del marco de la Unión Europea, que es donde nos encontramos, y en aquellos foros internacionales donde estamos. Creo que España tiene una larga tradición en defensa de la libertad de comercio, del multilateralismo, de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Por tanto, como país que ha tenido un papel muy significado también en los Estados Unidos, como país importante y que aspira a jugar un papel relevante, más relevante aún en la Unión Europea, vamos a continuar esa senda, por tanto, sin estridencias, pero siendo eficaces, que es de lo que se trata también en las relaciones internacionales. Pero visto que dice bilateralmente, ¿cómo lo van a hacer bilateralmente? Pues mire usted, aquí está el ministro de Asuntos Exteriores, que sin duda les podría responder mucho mejor que yo, porque tiene talento y experiencia. Pero ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dejando claro cuáles son nuestros principios, pero también no pegando muchos gritos ni siendo muy estridentes. Nosotros creemos que las relaciones internacionales se basan en el mantenimiento de unos usos, de unas tradiciones y utilizando la diplomacia, que para eso está. Por tanto, hay otros en otras partes del mundo que buscan hacer mucho ruido. Nosotros buscamos ese trabajo continuado y eficaz, diciendo las cosas como las pensamos y contando con el respaldo de nuestra tradición histórica. Casi lo ha contestado, pero quiero formularle la pregunta, que es muy precisa, que hace la compañera Pilar Álvarez del País. Dice, ¿por qué el gobierno español ha sido el más discreto ante las medidas migratorias adoptadas por el presidente Trump, a diferencia de las protestas expresadas por Alemania, Francia o Reino Unido? Yo no creo que España haya sido discreta. España, el primer día, yo creo que antes que cualquiera de estos países, dejó bien claro tras la rueda de prensa del pasado Consejo de Ministros cuál era su posición, y lo que abogó es por restablecer el clima de entendimiento, que es el que debe presidir las relaciones internacionales entre países que además son vecinos y donde hay millones de mexicanos que han contribuido al bienestar de muchos ciudadanos y viceversa. Por tanto, desde el primer momento hemos mantenido una posición muy clara, públicamente, y privadamente seguimos haciéndolo también. Bueno, ministro, vamos a pasar a educación. Plantea el compañero Pablo Landaluce de Onda Cero. Dice que ahora que el Parlamento busca un pacto educativo, ¿cómo valora la convocatoria de huelga general en la enseñanza para el 9 de marzo? Yo creo que en estos momentos existen las condiciones para un pacto social y político por la educación. Fue una aspiración de muchos durante la pasada legislatura. La tuvimos en la mayor parte de los programas de los partidos políticos que concurrieron a las elecciones tanto de diciembre como de julio. Llegamos a un acuerdo en este nuevo Parlamento. El presidente del Gobierno se comprometió, se recuerdan ustedes, en la sesión de investidura con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo me comprometí a llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas en este tema. El Gobierno aprobó inmediatamente, después de su constitución, un decreto ley donde se aplazaba los efectos académicos de las evaluaciones. Fue un acuerdo con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, que fue importante. Y a partir de ahí también se llegó a un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos, con la abstención del resto de las formaciones políticas, pero con ninguna formación en contra, para constituir esa subcomisión en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, creo que hemos residenciado
políticamente en el Congreso ese acuerdo. El Senado también va a contribuir. Yo, como he dicho antes, yo creo que hay una exigencia ciudadana. Oigan, pónganse ustedes de acuerdo también en materia educativa, como lo hicieron ustedes cuando hicieron la Constitución. Nunca ha habido una subcomisión en el Congreso de los Diputados para hacer ese pacto. Y luego, también lo he mencionado en mi intervención, la revolución tecnológico-digital yo creo que nos obliga a ir. Por lo tanto, yo veo que en estos momentos se han dado pasos en la buena dirección y creo que la gente está trabajando y esperanzada de que vaya a ver. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos esa huelga del 9 convocada por una asociación, por varias, yo creo que no tiene mucho sentido, sinceramente. Hay otras muchas que han dicho que no, y yo rogaría a los convocantes que lo pensaran. Y creo que en estos momentos no hay ninguna situación que exija una huelga. Yo creo que sería un buen gesto, una buena medida también de los convocantes, que la desconvocaran, porque no tiene ninguna razón de ser, tampoco va a tener ningún efecto. Que se sumen, por el contrario, a ese debate que va a comenzar ahora, a ese pacto que yo espero que se va a alcanzar, y que contribuyan de una forma positiva a ese pacto social y político por la educación. Creo que sería una buena manera de demostrar a los ojos de la opinión pública que vamos todos en la misma dirección. Pero, ministro, ¿cree usted de verdad, porque esto del pacto educativo es un mantra que nos acompaña toda la vida, es decir, en fin, ¿cree usted de verdad que esta vez va a ser posible, teniendo en cuenta además que hay grandes diferencias con, por ejemplo, Podemos o con los nacionalistas, ¿no? Claro, ha puesto usted los más radicales, bueno, ¿no? Mire, yo creo que los pactos se hacen entre quienes quieren hacer el pacto. Si algunos se escoran hacia un lado o hacia otro, pues será difícil que al final estén incluidos en el pacto. Pero yo creo, y se lo digo con claridad, yo creo que hay grupos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Foro, yo creo que hay grupos que lo quieren. Y sobre todo, y esta es la razón por la que yo creo que esta vez sí será posible, porque lo exige la gente. Yo me encuentro por la calle con muchas personas que me dicen, oiga, usted es el ministro de Educación. Yo al principio decía, bueno, ¿qué me va a decir, no? No. Me dicen, oiga, ¿por qué no hacen ustedes el pacto por la educación? ¿Por qué no se dejan ustedes de que cada vez que llega alguien al gobierno quiere una nueva ley educativa? Pues hagamos de otra manera, ¿no? Y tenemos ejemplos en otros países donde se ha llegado a ese acuerdo, se ha establecido luego una mayoría súper cualificada para su reforma y se ha mantenido ese acuerdo durante 15-20 años. Yo creo que eso es lo que necesita España en estos momentos. Y le puedo asegurar que por parte de este Ministerio y por parte del grupo y de los grupos a los que he mencionado antes, yo creo que hay buena voluntad para llevarla a cabo, yo creo que hay esperanza y creo que lo que importa también es confluir y ver de qué manera analizamos, lo he dicho antes, ¿no? Ponemos énfasis en lo que nos une y no en lo que nos separa. Dos asuntos muy concretos, ministro. El primero lo plantea Eulalia Ferrer de Catalunya Radio y dice que si hay alguna manera de subsanar el retraso en el cobro de las becas en Cataluña y añade que cuál es el origen del error. Cataluña y Andalucía son las únicas dos comunidades autónomas que gestionan sus becas. Es decir, que el Ministerio no puede llevar a cabo la distribución de la parte fija de las becas mientras no recibamos las informaciones que nos dan ambas comunidades. Lo que ha pasado en el caso de Cataluña es que el Ministerio envió ese convenio a las autoridades educativas catalanas en el mes de julio y no respondieron, si no recuerdo mal, hasta finales de octubre. Haciendo unos comentarios, unas aclaraciones, hubo que volver a negociarlo y hasta noviembre no estuvo fijo. Por tanto, esos 4 meses de falta de contestación por parte de las autoridades catalanas son las que han motivado el retraso. Pero ya está, hemos corrido nosotros todo lo que hemos podido, está a punto de firmarse, nos falta la firma de la Consejería de Educación, yo espero que lo tengamos pronto y que podamos, por tanto, distribuir la parte fija. Creo que hay 160.000 becarios en Cataluña, es una cifra importante, ¿no? Pero que sepan que el Ministerio de Educación tiene el máximo interés, la máxima voluntad. Estamos mejorando cada año en la más rápida ultimación de las becas y nos gustaría que el año que viene no sucediera esto. Pero para eso tenemos que contar con la otra parte, ¿verdad? Luego hablaremos del asunto de Cataluña, ministro. ¿Cómo es? Evidente. No me diga. Sí, me ha sorprendido este mucho.
Pero otro asunto también muy técnico. Lo plantea de la Molina, de la cadena SER. Dice que si va a derogar el Real Decreto 14/2012 para conseguir homologar el precio de las carreras universitarias y que no haya diferencias entre comunidades autónomas. No hay que derogar ningún decreto. Lo que hay que hacer es buscar un acuerdo con las universidades y las comunidades autónomas. El Ministerio está trabajando con la conferencia de rectores. Hay varios aquí. Yo quiero agradecer públicamente la buena relación con los rectores de universidades españolas. Los rectores de las 85 universidades españolas están haciendo un trabajo constructivo y positivo. Estamos trabajando precisamente para evitar la disparidad de precios, que a mi juicio es muy elevada, yo lo he dicho en varias ocasiones. Está en función, claro, de la autonomía de las universidades y las horquillas, pero estamos trabajando en ello para que esas diferencias no sean tan grandes. Vamos a cerrar este capítulo, pero sí quería plantearle una pregunta que formula Carlos Andradas, que es el rector de la Universidad Complutense. Y buen amigo. Pues, dice que de qué manera entrará la universidad en el pacto educativo. Mire, esa es una buena pregunta, don Carlos. Yo creo que a quien hay que preguntar en primer lugar es a la subcomisión. Porque nosotros, el Gobierno, al querer residenciar el debate en la subcomisión, de alguna manera le hemos derivado la responsabilidad a la subcomisión. Y por tanto la subcomisión, que todavía no ha comenzado sus trabajos propiamente dichos, tiene que tomar varias decisiones de principio, y una de ellas es esa. Es decir, ¿se va a limitar a la función, a la docencia no universitaria, o va también a incorporar a la universidad? Ahí me gustaría que lo hiciera, que también, porque creo que la educación es un todo y no solo una parte, y por lo tanto a mí me gustaría que hubiera también un debate sobre la universidad que queremos en esa subcomisión, y también se incorporara a ese debate a toda la comunidad educativa y evidentemente a las universidades. Pero eso no depende de mí, sino depende de la subcomisión. Pero si por mí fuera, y desde luego a mis compañeros que están en esa subcomisión, yo les pediré que sí se incluyan. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a pasar a temas culturales, pero antes, ministro, permítame un asunto muy desagradable que nos tiene a todos, en fin, yo creo que un cierto desconcierto, que es el del bullying escolar. Estamos asistiendo a 2 casos este mes, uno parece que confirmado, que es el de la niña de Murcia, y otro sin confirmar, por tanto, con toda la prudencia, que es el de Villena, de Alicante. ¿Qué se puede hacer más para luchar contra este fenómeno tan terrible, ministro? Es muy bueno que estemos todos sensibilizados. Es muy bueno que usted me plantee hoy el tema del acoso escolar, del bullying, es bueno. Yo creo que hace unos años probablemente este no hubiera sido el objeto del debate. Y la mochila que yo llevo, donde meto mis cosas, mis papeles, es la mochila de una campaña que hace una cadena de televisión contra el bullying escolar. Se buscan valientes. Valientes es un cambio de mentalidad, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que cuando iba al colegio, por ejemplo, había una persona que era especialmente maltratada, que era el acusica, ¿me acuerda? El que le decía a la profesora, el que tal, acusica Barrabás en el infierno te verás, comiendo patatas de mar. Bien, bueno, yo creo que aquí necesitamos también, como en tantas otras cosas, un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Es necesario que digamos, no. Aquel que ve como un compañero suyo está siendo maltratado, tiene que decirlo, tiene que alzarse, no tiene que ser cómplice. Por lo tanto, primero, sensibilidad. Y segundo, se están haciendo muchas cosas. Yo también quiero decir, porque me parece que es importante a la hora de tranquilizar a las familias, que todas las comunidades autónomas en España, que son las responsables en último término, se ocupan de ello, que tienen protocolos y que funcionan. Evidentemente siempre habrá casos que afloren, pero hay otros muchos que consiguen solventarse. Y el tema de la convivencia nos importa tanto que desde el Ministerio hicimos un borrador en su momento de qué podía hacerse para incrementar esa lucha en pro de la convivencia escolar, utilizando las buenas prácticas de muchas comunidades autónomas. Estuvimos en funciones, no hemos podido llevarlo a cabo, pero en la próxima conferencia sectorial de consejeros de educación tengo la intención de incluir ese tema. Y una cosa que sí hemos hecho en los últimos meses es incorporar un teléfono contra el acoso escolar, el 900-018-018, que está cumpliendo un buen servicio y que es
lo repito, me permite hacer propaganda, 900-018-018, atendido por especialistas, donde cualquier persona que sepa de un caso o esté sufriéndolo, o padres que no sepan qué hacer, acuden. Pero es un tema que nos preocupa, es un tema en el que trabajamos muy conjuntamente con las comunidades autónomas y es un tema en el que, como he dicho al principio de mis palabras, lo importante es estar sensibilizados para tolerancia cero en esa cuestión. Bueno, ministro, vamos a pasar, ya sé que vamos muy rápido, pero no tenemos más rápido, vamos a pasar a temas culturales, que hay muchos. El primero es obvio, ayer finalizó el plazo de la concesión de la colección de la baronesa Thyssen en el Museo Thyssen. La pregunta es si ya tienen comunicación, si van a empezar las negociaciones, en fin, ¿cómo lo ve y cómo lo plantea el Gobierno? Lo primero que conviene decir es lo siguiente. En los años 90, si no recuerdo mal, el año 93, el Estado adquirió la colección del barón Thyssen, que es, digamos, la gran colección histórica de la familia Thyssen-Bornemisza, que el anterior barón incrementó de forma muy notable. Se trata de 800 cuadros muy importantes, que son propiedad del Estado español y que están en el antiguo Palacio de Villahermosa. Y esos, por tanto, están ahí, son la colección permanente del museo y tienen, me atrevo a decir, un gran éxito. Yo creo que son un complemento magnífico, son más que un complemento, que se permite la expresión del Prado y del Reina Sofía. Y el año pasado, además, tuvieron también un aumento notable de los visitantes, como por cierto todos los museos en España. Bien, junto a eso, por tanto, que es propiedad del Estado, y que ahí está, el museo, en el Palacio de Villahermosa y en la ampliación, albergaba también la colección de Doña Carmen, de la baronesa Thyssen-Bornemisza, que es una colección privada de ella, de la que ella es titular y que ella ha ido haciendo antes y estos años, pero es suya. En el año 99 se formalizó un préstamo, la baronesa prestó esta colección que consta de unos 350 obras, aproximadamente la mitad se exhibe en el museo. El préstamo era, si no recuerdo mal, por 10 años y a partir de ahí se fue renovando. En los últimos meses, lo hacíamos cada 6 meses, efectivamente vence hoy. Y estamos a la espera de la decisión de la baronesa Thyssen-Bornemisza. Insisto, es suya la colección y ella pues, puede disponer de ella o hacer con ella lo que tenga por conveniente. Yo en todo caso quiero agradecer mucho a doña Carmen el que nos haya prestado esta colección todos estos años. Ha sido una enorme suerte, pero evidentemente es su situación personal y lo que ella tenga por conveniente hacer con aquello que pertenece. Pero la colección Thyssen-Bornemisza, los 300 cuadros, son propiedad del Estado y ahí van a estar. Está perfectamente hecha la precisión, pero permítanme que insista, ¿la baronesa no les ha hecho llegar ninguna demanda para renovar la concesión de esas 300 y pico obras? Nosotros hemos negociado con la baronesa la ampliación del préstamo, como decía antes. El préstamo fue primero por 10 años y luego por varios meses, pero no sabemos, lo hemos negociado con sus abogados, no con ella, sino con sus abogados, pero no sabemos cuál va a ser la decisión de la baronesa. ¿Y en esta nueva negociación hay un cambio de las condiciones? La baronesa pedía un cambio en determinadas condiciones. ¿Entiendo que condiciones económicas? No, porque la baronesa no cobraba. El préstamo era un préstamo porque no cobraba ningún cambio. Era un préstamo que estaba sometido a unas condiciones a la hora de la posibilidad de vender determinadas obras de la colección. Pero, insisto, es una negociación. Nosotros creo que hemos sido generosos en la negociación, pero la titularidad de estos cuadros son privados de la baronesa y la baronesa, por tanto, pues puede hacer con ellos lo que tenga por conveniente, de acuerdo con sus necesidades. Bueno, hoy intentaremos hablar con la baronesa. Ministro, luego me lo cuentan. Otro museo que es casi más que un museo, eso sí que es marca España, el Prado. ¿Cuándo tendremos nuevo director? El señor Zugaza sigue siendo el director del Museo del Prado. El señor Zugaza, que está aquí además, es raro que no se le vea porque es muy alto. Bueno, Miguel, hola Miguel, el señor Zugaza, que ha sido un espléndido director del Prado, y no lo digo porque está aquí presente, sino porque es verdad y además todo el mundo lo sabe. Me comunicó hace ya algunos meses, cuando el gobierno estaba en funciones,
su deseo de volver a Bilbao, y además existía la oportunidad por la jubilación del actual director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde don Miguel había estado previamente. Yo le pedí que, estando en funciones y siendo el Prado, como saben ustedes, objeto de un amplio consenso parlamentario, le pedí que en ese momento era mejor dejarlo para más adelante. Cuando el gobierno fue investido, volvió a verme, me volvió a manifestar su deseo y, de acuerdo con el diputado general de Vizcaya, acordamos este procedimiento que han visto ustedes y que va a continuarse con la apertura de una selección del nuevo director. Se reúne, si no recuerdo mal, hoy el propio patronato del Museo del Prado, que va a tomar la decisión de cómo articular esa selección y, posteriormente, verá a los candidatos, verá a las personas que estén en mejores condiciones para asumir, como usted ha dicho, esa joya de la corona que es el Prado, que está en un momento además extraordinario desde todos los puntos de vista, y me harán una propuesta. Como usted sabe, el director del Prado lo nombra el Consejo de Ministros. Muestra una vez más de la importancia a propuesta del Ministro de Educación. Yo estoy en contacto con el presidente del patronato, con José Pedro Pérez Llorca, y me contarán quién es la persona que estiman que es la más adecuada para suceder a don Miguel. ¿Pero será una propuesta directa del patronato o habrá un concurso? Yo creo que el mejor concurso es el patronato, porque quien mejor conoce cuál es la situación del Prado, y debo decirle a usted, porque yo formo parte de ese patronato, quien es un patronato realmente espectacular, por las personalidades que hay ahí, por su categoría intelectual y humana. Yo creo que no hay mejor jurado que el propio patronato. Por tanto, serán ellos los que examinen quiénes son los candidatos, quién es la persona que mejor puede hacerse cargo del Prado, y hablarán con el Ministerio. Yo voy a seguir lo que me diga el patronato del Prado, y también he hablado, y quiero decirlo también, con el resto de los grupos políticos para explicarles este proceso, y les contaré luego cuál es la propuesta que me hace el patronato. Si le pregunto si tiene usted algún candidato, no me va a contestar, ¿verdad? Es que no tengo ningún candidato. Yo creo que hay que buscar, si no, le comprenderá usted que para qué sirve esa comisión que se va a crear. No. Yo creo que el que me digan, estoy convencido por la calidad de las personas que forman parte de él, que será la persona que mejor continuará con el legado de Miguel Zuazo. Bueno, vamos a ir teniendo una cultura casi tipo terminismo. ¿Cuándo habrá Real Decreto con la nueva regulación del canon digital? Eso es fácil, no es una pregunta fácil, como hace usted, ¿no? Pues ve usted, cuando tengamos la seguridad de que la propuesta cuenta con un amplio consenso entre las personas, entre las entidades de gestión y también entre los grupos políticos. Estamos trabajando en ello. Yo le he visto en la prensa algunos borradores, es verdad, hemos trabajado en ellos. Trabajó mucho en ello el anterior secretario de Estado de Cultura, don José María Lasalle, también el anterior director de Industrias Culturales, don José Pascual Marco. Hemos hablado con mucha gente. Ayer mismo me decían en la recepción posterior al acto cervantino en Palacio Real, había muchos escritores que se interesaban cuándo vamos a hacerlo. Yo espero hacerlo lo antes posible, pero insisto, y esta es una línea de actuación del Gobierno. Queremos hacerlo cuando tengamos consenso suficiente para hacerlo y cuando reunamos en ese consenso la mayor parte de las fuerzas políticas y también, en este caso, de los interesados. Ministro, ¿habrá bajada del IVA cultural esta legislatura? El IVA cultural no existe. Bueno, es para que nos entendamos, Yo comprendo que soy la voz que clama en el desierto, lo llevo diciéndolo año y medio y año de hacer caso. Mire usted, este Gobierno y el partido que lo sustenta tiene una filosofía política. Nuestra filosofía política no consiste en subir los impuestos, porque nosotros creemos que donde mejor está el dinero de los españoles es en su bolsillo, para que hagan con él lo que quieran. Por lo tanto, no tenemos ninguna voracidad ni ninguna vocación de subir los impuestos. Lo que pasa es que, antes me he referido a ello, nos encontramos en el año 2011 con la situación que todos ustedes conocen. Yo no tengo que volver a ponerla de relieve porque ustedes saben la situación que había. Y si en España tenemos una sociedad del bienestar extraordinariamente desarrollada, hay que pagarla, cuesta pagarla, y tenemos que pagarla con los impuestos. Y mire usted, en España la recaudación impositiva cayó en 70.000 millones respecto al año 2007. Al final, las pensiones hay que pagarlas,
desempleo hay que pagarlo. ¿Cómo se paga la sanidad o la educación? Pues no hubo más remedio que subir los impuestos. Los hemos empezado a bajar, hemos revertido ya muchos de ellos. Y mire usted, en el acuerdo con Ciudadanos, lo que hemos suscrito con Ciudadanos, está el de bajar el IVA en aquellos espectáculos en vivo y en directo, que vamos a cumplir con ello. Y yo a las gentes del cine, con las que creo que tengo una buena relación, esto lo digo un par de días antes de los Goya. Ahora voy con eso. Peligro para no excitar bajas pasiones, pero bueno, hablo mucho con ellos. Creo que el nuevo sistema de financiación del cine es un buen sistema y creo que el cine español está en estos momentos en un momento de dulce. En un momento de dulce en lo que se refiere a películas, en lo que se refiere a asistencia. Bueno, yo les he explicado que en estos momentos vamos a ir por partes, porque aquí tenemos que ajustar con Bruselas. Tenemos que llegar a los acuerdos con Bruselas. Este año va a ser un año difícil desde el punto de vista financiero. Sin presupuesto, más difícil, ¿eh? Tenemos que reducir 15.000 millones, pero la legislatura dura 4 años. El Gobierno espera que esta sea una legislatura larga y fructífera y lo haremos escalonadamente. Habla usted de la financiación del cine. En ese sentido, visto, es partidario de que las nuevas plataformas digitales, todos estamos pensando en Netflix, pero no solo en Netflix, destinen parte de sus ingresos a la producción de películas. Pues mire, yo creo que sería una buena idea, porque creo que la parte del problema que tenemos en España a la hora de levantar, es el término que utilizan los productores, ¿verdad?, es la financiación. Y por tanto, yo creo que contribuir a que el cine español, que insisto, en España hacemos muy buen cine, porque hay buenos guionistas, porque hay buenos actores, porque hay buenos productores, porque hay buenos directores, porque todo ese mundo del cine, que no solamente el que vemos en la pantalla, sino el que está detrás, es francamente bueno. Yo creo que todos tenemos que contribuir a darle ánimo, a darle alas, a darle ánimo. Bueno, he visto, es que esperan mucha caña en los Goya este fin de semana. El año pasado yo he oído que me dieron bastante caña, ¿eh? Yo lo único que recuerdo es que dijeron que era bastante listo, que tenía un currículum bastante abultado y me convidaron a comer albóndigas en Málaga, ¿eh?, a un restaurante al que he ido en 2 ocasiones ya, porque es verdad que las albóndigas, tanto con tomate como con salsa de almendras, eran estupendas, ¿no? Mire, yo creo que hay que tener en la vida sentido de humor. Creo que hay que tomarse las cosas así. Creo que también el mundo del cine también es espectáculo, parte de hacernos vivir sueños es espectáculo, y yo voy contento, encantado a ver a mis amigos y para disfrutar este año, de un año muy excepcional del cine español. ¿Ha visto usted alguna de las películas nominadas? Sí. ¿Cuáles? He visto todas. Todas. Porque las he dado a la Filmoteca, además. ¿Sabe usted lo que he hecho? Hemos cogido la Filmoteca, que estaba en un estado regular, gracias al secretario de Estado de Cultura, que ha puesto mucho énfasis en ello, y hemos dicho, bueno, ¿por qué no damos las películas nominadas, mejor película, por qué no las damos a la discoteca e invitamos mucha gente para que las vea? Por lo tanto, yo las he visto todas. ¿Y tiene alguna favorita? ¿Por qué se rían ustedes? Es que ha dicho discoteca. Ah, discoteca. Es un lapsus que no tiene importancia. Sí, un lapsus que además no es un lapsus freudiano. Me temo que hace muchos años que no he ido a una discoteca. ¿Tiene alguna favorita? Sí. ¿Nos la puedo decir? No. Vale, estaba con ello. Bueno, ministro, nos quedan 12 minutos, vamos a pasar a temas generales, pero antes permítanme una cosa, porque hay varios compañeros que se han interesado por un asunto muy de actualidad de este fin de semana, que tiene que ver con el fútbol, obviamente. Le pregunto, la pregunta que acaba de plantear el compañero Jordi Becón de RAC 1, y dice que si va a proponer que se apliquen las nuevas tecnologías en el fútbol profesional para evitar errores como los del pasado domingo en Sevilla. Mire, cuando venía hacia aquí he hablado con un muy importante dirigente del fútbol que me ha dicho: yo estoy en contra de aplicar el vídeo a esto, porque ¿qué van a hacer los periodistas si no? No, yo no tengo sobre esto una posición definida. Creo que este es un proceso en el que estamos en ello. Creo que ya se ha hecho unas pruebas en el último mundial. Hubo de todo, ¿no? Yo personalmente, yo soy partidario. ¿Por qué? Porque creo que en la duda, cuando la duda se resuelve malamente, provoca enormes reacciones. Bueno, vamos a resolverlas. Eso, que yo sepa, por ejemplo, en el tenis, con el llamado ojo de halcón, ya sucede también en el baloncesto, ¿no? Pues,
yo creo que en el fútbol, yo creo que también debe suceder. Pero en fin, el señor Lete, que es el que sabe de estas cosas, está aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Está de acuerdo. Usted está muy bien. Es la buena línea, ¿no? Listo, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a otros asuntos, no digo más importantes porque, como usted sabe, hay gente que considera que el fútbol es más importante que la vida. En fin, yo no lo creo, así que vamos a hablar de otro asunto que, en fin, este sí que nos preocupa mucho a todos, que es el de Cataluña. Hoy cuenta toda la prensa que parece que hay intención en la Generalitat de Cataluña de adelantar incluso el referéndum, incluso al mes de mayo. No sé si tiene usted constancia de algo de esto y, sobre todo, qué va a hacer el gobierno ante esta situación. La consulta ilegal, dice usted. Sí, sí, efectivamente. Mire, yo creo que todo este debate que he leído esta mañana en la prensa no tiene realmente ningún sentido. Antes hablábamos de las becas en Cataluña y el retraso que ha habido. Bueno, esos son los problemas que realmente preocupan a la gente. Eso es lo que tenemos que resolver los políticos. No tenemos que, por el juego político, la falta de mayorías, la necesidad de unos, la radicalidad de otros, someter a la gente, a los ciudadanos, ni en Cataluña ni en ninguna parte, a unas tensiones absolutamente innecesarias. Y yo creo que el gobierno en este punto ha sido meridianamente claro respecto a ese referéndum ilegal. Sería lo mismo, ya lo vimos lo que pasó el 9 de noviembre. Por lo tanto, ¿qué pasó el 9 de noviembre? ¿Qué consecuencias tuvo el 9 de noviembre para aquellos que plantean la secesión? ¿Cuáles? Ninguna. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a la tranquilidad, a ver las cosas como son, a ocuparse de los problemas de la gente, a no crear problemas. Antes lo he dicho en mi intervención, los políticos lo que tenemos es que resolver, buscar soluciones para los problemas de la gente, no creárselos. Y yo creo que instar una consulta ilegal ahora, pues es crear un problema a la gente y además no resuelve nada. Pero, ministro, permítame que insista. En el caso de que, a pesar de toda esta advertencia, la Generalitat insista en sacar las urnas ilegales, pero sacar las urnas, ¿cuál será la actitud del gobierno? ¿Perfil bajo, más intenso? Mire, la actitud del gobierno hoy es la que yo estoy llevando a cabo aquí, que es explicar a los ciudadanos que al final es a quienes nosotros nos debemos, nosotros y todos los políticos en España, explicarles por qué a nosotros, para lo que nos buscan, para lo que nos quieren, es para que encontremos soluciones. Y para que esos mismos ciudadanos se den cuenta de que hacer una consulta ilegal no lleva a ningún lado. Eso es lo importante, la labor de convicción, el explicar las cosas, hacer pedagogía sobre las cosas. Y yo creo en la pedagogía y creo que eso es lo importante, lo que hay que hacer en estos momentos y lo que va a hacer el gobierno en estos momentos. Ya sé que a ustedes les gusta siempre el modelo kipliano este de sí, ¿qué pasa? Pero a mí no me gusta. Yo creo en la racionalidad de las cosas, incluso allí donde hay mucha emoción, en la racionalidad de las cosas, en explicar las cosas y en mantener líneas y posiciones firmes, que es lo que hace el gobierno. Ministro, ¿qué espera? Y terminamos con este capítulo. ¿Qué espera de la investigación por las declaraciones del juez Santiago Vidal? Pues que clarifiquen la situación y que nos digan si lo que ha dicho esta persona es cierto o no. Bueno, vamos a hablar de la situación en el PSOE y de su influencia en el gobierno de España, y con eso terminamos. Pero antes permítame, porque mi compañera María Pinto, redactora jefa de Sociedad de Europa Press, me plantea un tema muy interesante que parece que es un asunto que va a empezar a estar en el debate, que es el de la maternidad subrotada. Y plantea que si finalmente el Congreso del PP se manifiesta a favor de regularla, si el Gobierno tomará la iniciativa y presentará un proyecto de ley o dejará que sea el grupo parlamentario el que lidere esta medida en el Congreso. A usted le encanta el sí. Mire usted, primero, a mí me parece bien que en un Congreso de cualquier partido, pero si quiere más, el partido del Gobierno, se planteen temas que están en la sociedad. Me parece bien que se planteen. Yo no sé cuál va a ser el resultado del debate. Una vez que conozcamos el resultado del debate, el Gobierno lo que tiene que buscar, como está haciendo toda esta legislatura, es consensos. Tiene que hablar con el resto de las fuerzas políticas. El Gobierno tiene 137 diputados y antes de llevar a cabo ninguna iniciativa legislativa, en este campo o en otros, verá si cuenta con respaldo suficiente para llevarla a cabo o no. Y eso es lo que haremos.
Dos compañeras, Marisa Piqueras de Europa Press y Cristina de la O del Independiente, se interesan por Pedro Sánchez. Les voy a leer la pregunta tal como la formula Cristina. Dice: ¿será posible el diálogo con el PSOE si gana las primarias del PSOE, o sea, si gana las primarias, perdón, Pedro Sánchez? Mire, yo creo que el diálogo entre partidos es siempre necesario. Es siempre necesario. La experiencia con el señor Sánchez no ha sido buena, porque no ha habido diálogo en esos 10 meses en los que no ha habido gobierno. Incluso yo recuerdo como el señor Sánchez, atendiendo a una invitación del presidente del gobierno, que llamó para hablar, después dijo que había sido una conversación sin sentido, irrelevante, no recuerdo, pero utilizó una expresión que a mí me pareció despectiva, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, yo creo que hay un buen clima político en España en estos momentos, hay un clima de entendimiento, estamos haciendo cosas. Todo el mundo dice que es gracias a ellos, el PSOE dice que es gracias a ellos, Ciudadanos dice que es gracias a ellos, el gobierno también dice que es gracias a ellos, pues es gracias a todos, ¿no? Y eso está bien. Y yo creo, mi impresión es que los españoles estamos cogiendo gusto al acuerdo, al entendimiento, al consenso, como se lo cogimos en el año 78 con nuestra Constitución, que dio lugar a los mejores años de la historia de España. Por tanto, yo creo que quienes no estén en ese clima en el que creo que estamos hoy los españoles, pues estará fuera del mismo. Pero, ministro, el problema es que, vamos, el problema, la circunstancia es que todo este proceso de primarias en el PSOE se produce en plena negociación de los presupuestos. Es decir, que puede tener consecuencias para el país. Usted habla en su intervención de la importancia de aprobar los presupuestos. ¿Cree usted que es posible pedirle al PSOE en estas circunstancias que apoye los presupuestos del gobierno? Mire usted, yo creo que el PSOE es un partido de gobierno, es un partido que tiene una larga historia, es un partido que sabe lo que le importa a nuestro país, lo ha demostrado a lo largo de su historia. Y el PSOE sabe que en estos momentos, donde en Europa reina la confusión, donde en Europa vamos a pasar una fase de inestabilidad, donde en el mundo, y lo hemos visto a lo largo de este debate, están cambiando muchas cosas, lo que necesita España es estabilidad. Y por tanto, lo he explicado antes, si nosotros somos los abanderados del crecimiento en Europa, los abanderados de la creación de empleo, lo que necesitamos es tener estabilidad política. Y los presupuestos son un ingrediente importante de ellos. Y por tanto yo apelo a la responsabilidad de un partido histórico, de un partido de gobierno, como el Partido Socialista, para que ponga por delante los intereses de España a los intereses internos. Bueno, ministro, la última, de verdad, en 2 fines de semana, o sea, este no el siguiente, tienen ustedes congreso, parece que está todo, en fin, bastante tranquilo y que la única incógnita, la única incertidumbre es la de la figura de la Secretaría General. Y la pregunta es muy obvia, ¿cree usted que se puede o se debe, mejor que se puede, que parece que sí, se debe ser ministro o ministra de Defensa y secretaria general del partido? Pues mire, yo creo que eso depende de la capacidad de trabajo y del talento de las personas. Yo soy ministro de Educación, Cultura, Deporte y portavoz del Gobierno. ¿Y qué tal voy? Depende de la capacidad y el talento de las personas. Y luego depende de que en este caso la señora de Cospedal quiera, cosa que yo no sé. Pero sí puedo decirle que ha hecho una gran labor como secretaria general. Ministro, algunos dirán que acaba usted con un autoelogio, pero en fin... Ah, no, se lo he pedido, pero usted no lo ha hecho. No, yo no puedo hacer. No, yo quería que lo hiciera usted, que me dijera, lo ha hecho usted muy bien, y usted demuestra efectivamente que es capaz de hacerlo y tal, pero se ha quedado usted callado. No puedo, ni debo, ni puedo hacerlo. ¿Cómo que no? Claro que puede. Lo que sí le digo, ministro, es que ha sido un auténtico honor y un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.